según San Mateo. Al saber los fariseos que Jesús había tapado la boca de los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, doctor en la ley, preguntó maliciosamente: Maestro, ¿cuál es el precepto más importante de la ley? Y le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el precepto más importante. Pero el segundo es equivalente: amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley entera y los profetas. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Hoy ya es viernes de la semana número 20 dentro del calendario litúrgico del tiempo ordinario de nuestra iglesia. Nos encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40, hermanos y hermanas, y un evangelio donde prácticamente Jesucristo lo que hace es que resume la ley, resume los mandamientos. Así que hoy vamos a estar dándole un sentido bien positivo a lo que significa y la acción que debe de salir, hermanos y hermanas, cuando escuchamos esto de amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso lo hemos escuchado en muchas otras ocasiones, pero vamos a darle un tono hoy a el amor, en términos de que el amor es acción, hermanos y hermanas. El amor es una iniciativa, el amor es una actividad, y por lo tanto nos llama a movernos. Ese amar a Dios sobre todas las cosas envuelve acción. Ese amar al prójimo envuelve iniciativa y envuelve una acción. Vamos a verlo desde ese punto de vista. El centro del resumen de la ley es el amor. El amor es ese amar, es una acción prácticamente de el amor. Así que de eso vamos a estar hablando. El principio que yo creo que y pienso nos debe de guiar, hermanos y hermanas, es que la vocación cristiana va mucho más allá del culto, del rito y de los rezos. Vamos a verlo desde ese punto de vista y no estamos criticando ni señalando viciosamente el culto de nuestra iglesia, los ritos de nuestra iglesia y los rezos de nuestra iglesia. Lo que estamos diciendo es que la vocación cristiana, hermanos y hermanas, va mucho más allá de lo que nosotros entendemos como culto, como rito y como rezos. Eso está muy bien, pero hay otros extras, ¿verdad? Esto viene acompañado con otras cosas que debemos hacer en la vida. Es el famoso resumen de la ley por parte de nuestro Señor Jesucristo ante una pregunta maliciosa por parte de los que rodeaban a Jesucristo en aquel momento, que siempre estaban con estas preguntas capciosas, ¿verdad? Sacar un mandamiento dentro de los 10 mandamientos, ponerlo al frente como que es el más importante, dejar los otros 9 descalificados como que esos no son importantes. Era para Cristo buscarse un lío y un enredo para atraparlo y acusarlo de que también violaba los mandamientos y le quitaba los mandamientos 9 y decía que uno era más que importante. Era para hacer un revolú. Por eso es que la palabra dice que fue maliciosamente. Pero Cristo, hermanos y hermanas, tiene la sabiduría divina. Cristo es Dios y Cristo pone las cosas en su sitio. Lo que nosotros estamos viendo en este resumen de la ley, hermanos y hermanas, es que es importante para nosotros ver que Jesucristo, dentro de la formación que hizo con la gente que los rodeaba, de aquellos que le escuchaban y de aquellos que eran discípulos de él, buscaba enérgicamente que los discípulos y sus seguidores entendieran que la vocación cristiana, que la vida cristiana, que la vida espiritual conlleva acción. Ese amarás es un llamado imperativo a actuar, a tomar acciones, a desarrollar una serie de conductas, hermanos y hermanas, con iniciativa que sea capaz de transformar, de reordenar, de hacer justicia a muchas de las cosas que nosotros vemos alrededor. La fe, hermanos y hermanas, por eso hablamos de fe viva. La fe no puede ser una fe muerta en ninguno de nosotros. La fe tiene que ser una fe viva, una fe que se sienta, que se mueva, que respire, que deje sus marcas, que deje su huella, que deje sus obras, que se vea el crecimiento, el desarrollo, ¿verdad? Los logros de cambio de un antes y un después
de un estar lejos a un estar cerca. Eso es lo que hay que ver, hermanos y hermanas. Y Cristo era enfático, hermanos y hermanas, en poner esto, todas esas acciones del reino de Dios. Aquí hemos hablado mucho acerca del reino de Dios porque Cristo habló mucho del reino de Dios y el reino de Dios es acción. El reino de Dios es actividad. El reino de Dios está aquí ahora con nosotros en la presencia y en la obra de Dios y lo que hay es que transformar el mundo, llevar la justicia al mundo, cambiar el desorden que hay, hermanos y hermanas, la injusticia que se comete, cambiar la situación de la pobreza, cambiar la situación de la enfermedad, cambiar la situación del odio, cambiar la situación del pecador. O sea, es toda una transformación. El reino, esto es acción. Esto es una pastoral viva. O sea, la fe uno no la puede ver como una fe muerta, una fe quieta, una fe que no hace, hermanos y hermanas. No, eso es lo que nosotros estamos viendo. Y Cristo fue enfático con ese resumen de la ley. Jesús lo que transmite en el resumen de la ley, hermanos y hermanas, es su propia experiencia religiosa y por eso lo habla con esa intensidad. O sea, la fe en Dios envuelve la fe en Dios y también la ética, hermanos y hermanas. La ética es el bien moral, la ética es el servicio. La ética está dentro del apostolado. Todo eso es el reino de Dios en nosotros y Dios reinando en nosotros o Jesús reinando en nosotros. ¿Te acuerdas con el joven rico? Lo que le faltaba era ¿qué? El bien moral, la acción, el servicio, el apostolado. Eso es parte de nuestra fe y eso es lo que pone aquí también énfasis Jesucristo en el resumen de la ley. Hay personas, hermanos y hermanas, lamentablemente, que quisieran ver a Dios lejos. O sea que Dios, creo en Dios, pero no me lo acerques tanto. No me lo acerques tanto porque me va a exigir, va a demandar ciertas actuaciones de parte mía que yo no estoy dispuesto a dar. Entonces manténme a Dios un poquito a distancia y manténme a Dios lejos. Hay personas que piensan en eso. Entonces así se quedan bien tranquilos, hermanos y hermanas, lamentablemente. Y tal vez, hermanos y hermanas, sin hacer nada ante el dolor humano, ante la injusticia humana, ante lo que está sucediendo, hermanos y hermanas. Y hay gente cómoda que quisieran hacer las cosas de la iglesia con el mínimo esfuerzo, sin verse envueltos en obras de caridad, sin verse envueltos en apostolado, sin verse envueltos en el servicio. Y ahí es que se troncha, ¿verdad?, la obra del reino de los cielos dentro de nuestra vida cristiana, porque eso también es fe. Por lo tanto, hay gente que al mantener a Dios a distancia, al estar en una zona de comodidad, al hacer el esfuerzo mínimo en la fe, hermanos y hermanas, lamentablemente el dolor humano sigue creciendo a nuestro alrededor y quieren obtener las cosas de una manera sencilla y ganarse las cosas sencillas. Algunos llegan hasta el extremo de reducir su vida cristiana, de reducir su fe al culto, al rito y a los rezos. Y ahí ya yo me acomodé y con mi culto, con mi rito, con mis rezos, cumplo y no tengo que hacer nada. Ese amar a Dios sobre todas las cosas, hermanos y hermanas, envuelve todo lo que somos nosotros como personas en acción, en conducta, en desempeño. Tienen que haber resultados. Bueno, el cero también es un resultado. Si yo no hago caridad, si yo no hago apostolado, si yo no hago servicio, si yo no me encargo de llevar la justicia donde veo injusticia, de hacer la obra de caridad, hermanos y hermanas, si yo no hago nada de eso, tengo resultado. Y el resultado es cero, porque el cero es un número también, que significa que no se está haciendo nada. Entonces, con esto hay que ser muy cuidadoso. La zona cómoda de algunos católicos, de algunos cristianos, la zona de confort, donde yo ya conozco, reduzco la fe, mi entrega y mi servicio a esto, y ahí me quedo y no hago más nada, es peligrosa. Porque el imperativo de los mandamientos lleva consigo una acción, hermanos y hermanas, de amar. Eso es un verbo. Y ese amar, ¿cómo se desempeña? ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo se revela? Pues en las acciones, hermanos y hermanas, en los hechos, en las obras. Y por lo tanto tiene que haber un apostolado, tiene que haber un servicio. Y por eso es que decimos que la vida cristiana no se puede reducir solamente al culto, al rito y lamentablemente a los rezos. Todo eso es parte de nuestra vida espiritual, hermanos y hermanas, pero al pan, pan y al vino, vino. Aquí hay que poner las cosas en orden y saberlo. De ser así, hermanos y hermanas, de vivir un cristianismo cómodo, sin acciones, sin desempeño y sin obra, más que con culto, rito y rezos, vamos a tener un montón de desempleo espiritual. No sé si me estás entendiendo. No quiero decir vagos porque hay un montón de vagos espirituales
Y hay un montón de desempleados espirituales, ¿no? Es una vida sin fe vivida, sin oración más agradable que el servicio espiritual. O sea, me quedé con la fe, me quedé con la oración y para mí eso compensa todo lo que se llama la fe vivida y el servicio espiritual. Mire, estamos en desempleo espiritual si no tenemos acciones y obras que respalden lo que creemos, porque la obra habla mucho más que las palabras. Las obras gritan más que las palabras, hermanos y hermanas. Y donde tenemos la palabra, ahí tienen que estar las obras, y donde están las obras, ahí están las palabras también. Tenemos que verlo desde ese punto de vista. La vida cristiana, hermanos y hermanas, implica esfuerzo. Tenemos que movernos, implica acción. Esto no puede ser una vida cristiana de desempleo espiritual, de vagancia espiritual, tirado para atrás, esperando que los demás hagan, hermanos y hermanas. Esa acción, la vida espiritual es luz, nos guía, dice nos guía. Pues si nos guía la fe, si la vida espiritual nos guía, tiene que ser algún sitio, tenemos que movernos, tenemos que caminar y vencer obstáculos, porque la luz de Cristo nos guía, ilumina el camino, es en acción, porque vamos caminando, porque vamos buscando, porque vamos hacia un destino, porque vamos hacia un propósito. No se puede huir de lo que es esencial, hermanos y hermanas. Entonces la obra siempre está pegada de la fe. Con esto lo que tratamos es de inspirarnos, hermanos y hermanas, para no tener una vida espiritual pasiva, una vida espiritual de vagancia, una vida espiritual de desempleo. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Yo sé que de muchas formas nosotros podemos hacer muchas obras de caridad, muchas acciones que sean de derecho y de justicia, para que se vea que el reino de los cielos sí que está en nosotros, que reina Cristo en nuestras vidas. Y eso se necesita cada día más. Ese Shema, hermanos y hermanas, que leemos hoy en la palabra de Dios, acuérdate que ese es el Shema, esa es la profesión de fe de los judíos, que lo rezaban todos los días, hermanos y hermanas, y que llegó un momento en que los 10 mandamientos estaban escritos en las 2 tablas de la ley, y cuando Moisés vio que le hicieron el becerro, tiró las tablas de la ley, las rompió totalmente, y entonces ahora viene Moisés con otro discurso, y con el discurso dice que ahora ya no están escritas en la tabla de la ley, sino en vuestros corazones. La ley, el precepto del Señor, el amar a Dios sobre todas las cosas, tiene que estar en nuestro corazón. Tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestro ser. Cuando Jesucristo resume: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el Shema, hermanos y hermanas. Esa es la profesión de fe del judío, que lo tenía que rezar todos los días. Y te lo señalo ahora, lo vas a encontrar en Deuteronomio capítulo 6 y 5, porque envuelve acción. Porque va más allá del culto, va más allá del rito, va más allá de los rezos. Cuando Moisés le lanza el Shema, la profesión de fe, de amar a Dios sobre todas las cosas, a sus hermanos judíos, señala, hermanos y hermanas, 5 puntos muy importantes de desempeño, de realización, de acción, de apostolado, de servicio, que debe ir acompañado con esos 10 mandamientos. Te los voy a señalar rápido, están en la Biblia, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y uno de ellos es que quedarán grabados en tu corazón, lo que dijo ahorita. Porque antes las habían escrito en las tablas de piedra, se rompieron, y ahora Moisés dice: están en tu corazón. Ahora sí que no te puedes escapar de ellas. Número 1, la ley del Señor, el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, tiene que estar grabado en el corazón para guiar tus pensamientos y para juzgar todo bajo su luz. Fíjate toda la acción que hay ahí, fíjate todo el servicio que hay ahí. Cuando uno graba el Shema, el amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como uno mismo, ese resumen, cuando lo tenemos en el corazón, es para guiarnos, para guiar nuestros pensamientos y para juzgar todo lo que me ocurra en la vida bajo la luz de la fe. O sea, eso es acción, hermanos y hermanas. En segundo lugar, le dice Moisés, hermanos y hermanas, a sus hermanas y hermanos, sobre el Shema, que se las enseñarás a tus hijos. Ese amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, se lo enseñarás a tus hijos. ¿Por qué? Para que sepas que tú eres responsable de la educación cristiana o de la educación en la fe
de vuestros hijos. Eso es acción. Eso es catequesis. Los primeros catequistas en el hogar son papi y mami. No la catequista de la parroquia donde yo voy. No el grupo de catequistas muy buenos, de hombres y mujeres entregados como maestros de la fe. Muy bueno. Pero los primeros catequistas, esa es la acción. Si amas a tus hijos, la doctrina, la enseñanza, el ABC cristiano, ¿cuántas abuelas no son catequistas sin que le den el título en la Iglesia Católica? Un montón de abuelas que son catequistas, son las primeras que nos enseñaron el Ave María, son las primeras que nos enseñaron el Padre Nuestro, a juntar las manos, a arrodillarnos, a pedirle a Dios. Es doctrina, fueron las primeras catequistas. ¿Por qué? Eso está señalado en la Sagrada Escritura. Se lo enseñarás a tus hijos. ¿Por qué? Porque somos responsables de la educación en la fe de los demás. Acción, eso es amar al prójimo también, hermanos y hermanas. Se las enseñarás a tus hijos y sobre todo en tercer lugar, es el tercer punto, hermanos y hermanas, las palabras se las llevarás a tus manos, o sea, sean palabras que las vean tus manos. ¿Qué quiere decir que las palabras vayan a tus manos? Para que guíen a todas tus acciones. Estas palabras de nuestro Dios del cielo, hermanos y hermanas, llévalas a donde, a las manos, porque el judío veía que trabajaba con las manos. Acuérdate que el judío era del campo, era agricultor, la mano la usaba para todo, era diestro en las manos como pastor, como agricultor, haciendo las tiendas de campaña. Entonces que tus manos lleven la palabra de Dios para que en tus acciones nunca se te olvide que las tienes que hacer bajo la luz de las cosas de Dios. En cuarto lugar, también Moisés le recordó como una cinta ante tus ojos debe de estar pegado ese Shema, ese amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, como una cinta ante tus ojos para que te acuerdes de ellas antes de que sea que demasiado tarde. Escucha eso, para que las veas en primer lugar y para que no se te olviden cuando sea demasiado tarde y que no te quede más que disfrutar, lamentablemente, de tus faltas. O sea, para que no metas la pata en lo que está diciendo, póntelas aquí al frente, las leyes de Dios, los mandatos de Dios. De manera que cuando vayas a actuar, las veas primero, no vaya a ser que las quite, hagas la acción y después te da un cargo de conciencia porque no las viste. Así de estratégico era Moisés con su pueblo, hermanos y hermanas, para que les constara el mandamiento y guardar lo que Dios mandaba en todas sus acciones y en toda su obra. En quinto lugar también, hermanos y hermanas, dice Moisés a su pueblo, escriban esta ley en las puertas de vuestras casas, ¿no? Para que inspiren a las ciudades y para que inspiren la economía de su pueblo y para que inspiren la vida social. Fíjate hasta dónde va esto. Y fíjate si hay acción pastoral y servicio en el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Que queden escritas en la puerta de tu casa para que así inspiren lo que tengan que hacer en las grandes ciudades, en los grandes pueblos, en las grandes economías, hasta en la economía y en la vida social de un pueblo, hermanos y hermanas. Fíjate todo lo que conlleva ese amar a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como uno mismo. Claro está que los mandamientos de Dios y el amar al prójimo nos van a llevar al culto, nos van a llevar al rito y nos van a llevar a los rezos, nos van a llevar a las procesiones también, hermanos y hermanas. Pero también nos va a llevar al servicio, a la acción, porque el reino de los cielos es trabajo. El servicio espiritual lleva, hermanos y hermanas, a la vida buscando un bien moral para mí, para todo el mundo, y la vida se envuelve en un bienestar para los demás, en una transformación, en un reordenar, en un cambiar las situaciones. Eso es fe vivida, hermanos y hermanas, y eso es lo que busca Dios. Mira, cuando yo era pequeño, había unos anuncios de una fundación o una organización sin fines de lucro que se llamaba CARE. Y yo no sé si tú te acuerdas de eso, eran unos anuncios bien fuertes en términos. Yo era pequeño cuando yo veía eso, 10, 11 años, por televisión, donde se presentaban situaciones paupérrimas de niños en Haití, en África, o en Sudamérica o hasta en la India, viviendo en condiciones infrahumanas,
niños con lagañas en los ojos brotados, con lágrimas en los ojos, moscas, insectos dándole vuelta por donde quiera, flacos, se le veían las costillas, el vientre hinchado y todos eran negritos. Y esa agrupación, esa organización, esa fundación llamada CARE, pues buscaba que se cambiara la situación de esos niños. Yo no sé si CARE todavía funciona porque otras organizaciones han venido y han tomado su lugar, pero en aquel tiempo para nosotros eso me impactaba mucho. Y yo, estando en la iglesia o en una ocasión, le pregunté a un sacerdote si Dios me llamaba a mí en la vocación cristiana, si Dios lo que me pedía a mí era convertirme como en un niño de África, convertirme como en un niño de la India, para yo estar como en empatía con ellos, si yo tenía que volverme flaco, dejar de comer, para identificarme con ellos. Y aquel padre, hermano Johanna, que era un padre de la orden de los padres del Espíritu Santo, de la Catedral de Arecibo, me dijo que no. Y me dijo, no, eso no es lo que busca Cristo. Lo que busca Cristo es que tú saques al niño de la situación en que se encuentra. Puedes rezar por él, puedes pedir en oraciones por todos los niños, ¿verdad? Pero él decía, lo más importante después de orar, por eso es que esa gente pide el dinero para cambiarle la vida. Y de eso se trata, hermanos y hermanas. O sea, rezamos porque venga alguien y les ayude, rezamos para que soporten su sufrimiento y su dolor. Pero ¿quién va a hacer el trabajo de cambiar a ese niño de esa situación desgraciada? Porque ahí lo bienaventurado no es la barriga hinchada, bienaventurado no son los ojos llenos de lagaña, bienaventurados no son, hermanos y hermanas, las moscas que están alrededor de los ojos de ese niño, bienaventurados no son la forma esquelética y flaca y delgada, desnutrida en que está el niño. Yo no puedo decir que ese niño es bienaventurado por lo que tiene encima. El niño es bienaventurado por el dolor y el sufrimiento que está viviendo, y eso hay que quitárselo. Eso no es bienaventurado, eso hay que cambiarlo, y de eso es que se trata. ¿Me estás entendiendo? Esa es una situación que Cristo no la desea. Eso es el reino de Dios. Transformar todo eso, ese es el amar en acción, el amar en pastoral, el amar que cambia la situación. Es una acción, hermanos y hermanas, que se da desde ese punto de vista. Yo espero que me hayas entendido. Hay unos textos bíblicos que finalmente quiero compartir contigo que tratan sobre el amor al prójimo, y a veces ese amor al prójimo, como hemos dicho, ese verbo amar que lleva a la acción, hermanos y hermanas, al apostolado, hay que verlo también de que a veces el prójimo tendemos a verlo como alguien con el que no podemos hacer amistad porque es nuestro enemigo. A veces hablar de que amemos al prójimo le cuesta a muchas personas porque es rápido, el piloto automático pone que el prójimo es un enemigo, es alguien que no me gusta, es alguien que no puede estar a mi lado, es alguien que yo no me quiero acercar, ni hablar con él, ni hacer amistad. Entonces es casi como hablar de amar al enemigo. Eso envuelve esta práctica, y por eso a veces muchos fallamos en el amor al prójimo, porque catalogamos ese prójimo como si fuera enemigo. Hay unos textos bíblicos, hermanos y hermanas, que nos enseñan a manejar esa situación, porque también envuelve acción, hermanos y hermanas, con aquellos que no queremos estar cerca de ellos o nos han hecho un mal en algún momento. Es prójimo, aunque lo cataloguemos de enemigo. Los amigos y los enemigos, ambos son prójimos, y hay que hacer acción con ambos y cada uno de ellos. En Levítico capítulo 19, versículo 18, hermanos y hermanas, ahí aclara bien de cerca: no te vengarás ni guardarás rencor, sino más bien amarás al prójimo como a ti mismo. Ya viene desde el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. 2000 años antes de Cristo, ya el Antiguo Testamento estaba diciendo: no te vengarás ni guardarás rencor, porque debes amar al prójimo como a ti mismo. Son acciones, no vengarte, no guardar rencor, son acciones, hermanos y hermanas. En hebreo, nosotros tenemos que entender que el amar y el odiar, ¿verdad? Como lo entendemos hoy en día, en el tiempo de Cristo no se entendía amar y odiar de la misma forma, y menos cuando se utilizaba legalmente, en literatura de códigos legales. Amar y odiar no era en el término afectivo como decir yo amo a mi madre o yo
odio a mi padre. No era tanto en ese sentido afectivo. Para el judío era cuestión, hermanos y hermanas, de si yo decía amar era apegarme a algo, si yo decía odiar era dejar a un lado algo o no hacer amistad con algo. Por ejemplo, cuando yo digo hoy en día amo la música clásica, amo ir a la playa, pues en ese sentido es que lo utilizaba también el judío, no en términos tan afectivos del amor sentimental. Amar, apegarse a algo, odiar es dejarlo a un lado, ¿no? Odio las tardes calurosas, ¿no? Odio tener que pasar por esa carretera de noche, o sea, no quisiera ni pasar por ahí. En ese sentido es que se utiliza esto en la palabra de Dios en hebreo. Entonces, eso hay que tenerlo en mente, hermanos y hermanas, porque a veces tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. No necesariamente es odiar al enemigo lo que se nos está pidiendo que hagamos, sino no hacer amistad con él. Es lo que pide la palabra de Dios. No hacer amistad con él es no aprobar sus acciones malas, pero hay que rezar por ellos. Hay que buscar que se conviertan. Todo eso está en la agenda. Y es asignación de la fe, porque la fe es vivida y la fe envuelve trabajo, hermanos y hermanos, y hay agenda. No podemos estar desempleados espiritualmente, dijimos, ¿verdad? En Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, prójimo, el enemigo también y el que nos persigue, y tenemos que amarlos y rezar por ellos. Esas son acciones, lo que hemos dicho hasta ahora. En Romanos capítulo 13, versículo 10 dice: el amor no hace nada malo a nadie, porque el amor es excelente. Eso lo dice San Pablo, hermanos y hermanas, en Romanos. Qué bello está eso. El amor no hace nada malo a nadie. Entonces tiene unas prohibiciones en cuanto a las acciones negativas, porque el amor, dice Pablo, se vuelve excelencia. Mire, nosotros cuando vamos a hacer algo y no tenemos práctica y no tenemos experiencia, somos malos en hacer eso, ¿verdad? Cuando empezamos a montarnos en una bicicleta somos malos. Entonces vamos desarrollando la habilidad y de malos pasamos a buenos, de buenos pasamos a mejores, de mejores pasamos a excelentes y de excelentes pasamos a perfectos. Míralo desde ese punto de vista. Ese es el crecimiento que tenemos nosotros que dar en nuestra vida cristiana. Eso es un desarrollo y eso es una acción. Cuando la palabra de Dios nos dice que el amor es una excelencia porque no le hace daño a nadie, quiere decir que nosotros tenemos que ir, si estamos dañando al amor, si estamos haciendo el amor mediocremente hacia el prójimo, de lo malo a lo bueno, de lo bueno a lo mejor, de lo mejor a lo excelente, y de lo excelente, hermanos y hermanas, aquello que es perfecto ante los ojos de Dios. Eso es un proceso. Y eso es un camino. En Gálatas, capítulo 5, versículo 15, hermanos y hermanas, ahí dice: pero si se muerden los unos a los otros y se devoran los unos a los otros, se perderán. O sea, es parte de la perdición, hermanos y hermanas, el estar mordiéndose y devorándose unos a otros. Son conductas de animales, es lo que está señalando Pablo a los Gálatas. Eso son conductas de animales que no razonan, de animales que son por instinto, que atacan para no ser devorados por otros. O sea, evitar todo ese tipo de guerras en el amor al prójimo es una acción. Es una acción no hacer estas cosas, porque requiere pensar, evaluar, entender, mentalizarme, tranquilizarme, tomar la decisión correcta, dar prioridades. Todo eso es un proceso, hermanos y hermanas. Y en Mateo capítulo 7, versículo 12, todo lo que ustedes desearían, dice la palabra de Dios, de los demás, háganlo con ellos. Háganlo con ellos. Todo lo que ustedes desearían de los demás, todo aquello que yo deseo de los demás hacia mí, hazlo tú hacia ellos. Es una acción, hermanos y hermanas, el amor. Esto que nos pide Jesucristo en amar al prójimo, en amar a Dios sobre todas las cosas, envuelve acciones, y unas acciones, hermanos y hermanas, que se noten, que se vean en todo lo que es el campo de la pastoral y del servicio espiritual. No solo yo llevo un peso, hermanos y hermanas, en la vida, ya resumiendo, sino que no puedo olvidarme de que los demás también llevan su peso, ese peso de amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como uno mismo.
en su servicio, en su apostolado, yo llevo mis cargas, el prójimo lleva sus cargas. Y si yo estoy consciente de eso, yo tengo que saber, caramba, si todos llevaran esto al pie de la letra, yo amo al prójimo, el prójimo me ama a mí, yo perdono al prójimo, el prójimo me perdona a mí, yo ayudo al prójimo, el prójimo me ayuda a mí, y todo el mundo hiciera eso en la vida, hermanos y hermanas, en una cadena estaríamos todos felices y contentos. Yo perdono a aquel me perdona, yo olvido, el otro me olvida. Y de eso es que se trata, que esto se riegue. Y hay que convencer a los demás que lo hagan para que haya una paz y una tranquilidad. El amor a Dios, hermanos y hermanas, y guardar sus mandamientos se manifiesta de muchas maneras en nuestra iglesia. A través del culto, a través del rito, a través de los rezos. Y también se manifiesta en la iniciativa, en el momento en que tenemos que ayudar como cristianos, donde yo puedo desempeñarme espiritualmente, hermanos y hermanas, desempeñar una acción de apostolado, una caridad. También esto tiene que ir combinado, hermanos y hermanas. No podemos andar por el mundo solamente yendo a la iglesia a rezar mientras el mundo se nos está cayendo encima, mientras hay necesidad y no ponemos nuestro granito de arena o no colaboramos, hermanos y hermanas. Entonces se trata de que de sorprender. Eso es lo que quiere Cristo a los que quieren trabajar, hermanos y hermanas, a los que necesitan trabajar, que sorprendan a los demás en lo que la iglesia puede hacer, en lo que mi cristianismo puede hacer, en lo que mi bautismo puede hacer. Y el servicio será una manera, hermanos y hermanas, de convertir a muchos, la obra y la acción en medio de la práctica en este mundo, de la práctica del compromiso cristiano. Va a sorprender a muchos. Eso será testimonio para cambiar muchas vidas cuando vemos la acción de que no solamente estamos rezando por el pobre, le estamos llevando la comida al pobre. No solamente estamos rezando por los enfermos, le estamos llevando el círculo de oración a los enfermos. No solamente estamos orando por los niños, ¿verdad? Para que no se contagien de la maldad del mundo, sino que también le estamos abriendo las puertas para que vengan a educarse en la doctrina de la fe con un grupo de catequistas y de maestros en la fe que los van a orientar acerca de las verdades divinas. Eso es lo que necesitamos. A veces hay que pensar menos en nosotros, hermanos y hermanas, y más en los de afuera y en los demás, como en Dios y en el prójimo. Guardar los mandamientos y practicar el derecho y la justicia a través del servicio es estar en el reino de los cielos, es que Cristo reina en mí. Así que, hermanos y hermanas, lo dejamos ahí. La vocación cristiana va mucho más allá del culto, del rito y los rezos. Cosas muy buenas, hermanos y hermanas, pero que no estemos desempleados espiritualmente o en una balanza espiritual, donde no estemos aportando con nuestro granito de arena, poniendo en acción y dándole vida al verbo de amar a Dios y de amar al prójimo como a nosotros mismos. Oremos. Con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.